Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les saluda el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser la crisis económica y el fin del primer militarismo, que va a abarcar desde el periodo de 1868 a 1772. ¿No? Esto vamos a ver que una vez finalizado el gobierno que hemos visto en la clase pasada, vamos a ver que se acaba prácticamente, ¿no? El Perú entra nuevamente en una crisis económica y se da pues también el fin del militarismo, volviendo pues nuevamente a lo que viene a ser al civilismo, ¿no? Justamente hay que señalar lo siguiente. Como les mencioné en la clase anterior, el guano pues hizo posible el restablecimiento de la economía nacional, pero la sujetó pues el control económico y financiero de los comerciantes ingleses, ¿no? El Estado peruano obtuvo crecidas sumas por su participación en las ventas entre 1840 y en 1880, lo que calcula Hunt, el guano pues arrojó un beneficio de aproximadamente 150 millones de libras esterlinas. De este total, el Estado peruano percibió 48 millones. Esto es 440 millones de soles, ¿no? Lo que hoy en día conoceríamos como este monto. Hay que señalar cuando el presidente Ramón Castilla en 1854 elaboró el primer presupuesto que tuvo la República con un total de 5 millones de libras peruanas, el 5% de los ingresos justamente pues provenía del guano. El guano en ese entonces, ¿no? Al igual que hoy en día puede ser pues la pesca, la minería, ¿no? La agroindustria, ¿no? En ese mismo contexto, el guano venía a ser pues eh, el porcentaje más alto de los ingresos. Ahora, 20 años después, los ingresos por este mismo concepto ascendían pues al 75% del presupuesto nacional. Ahora, de acuerdo con los cálculos de Hunt, Hunt es un historiador, ¿no? De los 440 millones que percibió el Estado por el guano en el lapso de 1847 a 1878, el 29% se destinó a cubrir los gastos de la administración pública, el 25% al mantenimiento de la Fuerza Armada y el 46% a los gastos corrientes del gobierno, es decir, a los gastos que el gobierno había producido pues de forma que no lo, es como un despilfarro, ¿no? Ahora, dentro de los que se van a producir justamente pues los más increíbles despilfarros que hayan pues tenido lugar la administración nacional alguna, ¿no? Entonces, vamos a ver que justamente la mala administración va a hacer que haya pues un desbalance, ¿no? En el ingreso económico, pese a tener pues una cantidad exorbitante de ingreso económico, lamentablemente el gobierno de turno no supo administrar bien esos recursos, ¿no? Entonces vamos a ver que eh, lo van a manejar de muy mala forma. Además que la corrupción se va a extender abiertamente a todos los niveles y a todos los funcionarios públicos que no pensaron, pues, sino en enriquecerse y a todo trance a través de todo tipo de negocios, ¿no? Entonces, la corrupción en esta época fue tal que casi todos los funcionarios públicos lo único que pensaban pues era en llenar sus bolsillos de dinero, ¿no? Entonces lo último que les importaba era pues cubrir las necesidades que el pueblo requería. Ahora, hay que señalar que Macedoano no era pues un recurso inagotable, ¿no? Y por otra parte, los abonos sintéticos fueron poco a poco reemplazados por sus cualidades,
¿no? Entonces vamos viendo cómo el guano, pese a ser un recurso inagotable, ¿no? Nos va a ir reemplazando pues poco a poco lo que vienen a ser los abonos sintéticos. Y hoy en día justamente nos reemplazó. Entonces vamos a ver que la mala administración va a llevar pues a esta situación. Ahora, el derroche y la irracionalidad del gasto público empezaron a hacerse sentir al final de las décadas de los 70, cuando la deuda externa llegaba aproximadamente pues a los 35 millones de libras esterlinas. Al poco tiempo vendría pues la bancarrota final, como es una crisis económica en el Perú. Asimismo, ¿no? La circunstancial prosperidad por la que atravesó el Perú no fue resultado del aumento de la agricultura o de la industria, ni de la productividad en general, sino de una inesperada renta fiscal proveniente de una riqueza natural que no supo ser bien aprovechada y cuya alegre dilapidación no hizo pensar pues en los gravísimos efectos que terminaría acarreando. Entonces vamos viendo pues que los gobernantes de turno lamentablemente no supieron aprovechar o no supieron administrar los recursos que el Perú tenía. Pese a ser pues el Perú uno de los países que tenía pues justamente pues los recursos necesarios para poder eh, elevar pues o hacer hacer del Perú un país industrializado en la agricultura, en la pesca, en la minería, ¿no? En todos estos aspectos, pero lamentablemente no se hizo así. ¿No? Se va a preocupar más que todo, ¿no? Por otros intereses. Los intereses van a ser otros. Y justamente pues ahí va a haber el interés propio de las personas que llegaban al poder solamente para enriquecerse. ¿Y cuáles fueron los acontecimientos que van a señalar? Después de la guerra contra España, el 28 de julio de 1866, Mariano Ignacio Prado, ¿no? Que fue el último gobierno que va a asumir, pues, básicamente, ¿no? El mandato de la guerra contra España, finalizando, va a convocar elecciones para elegir un Congreso Constituyente. Dicho Congreso va a quedar instalado el 15 de febrero del año siguiente, ¿no? En el 1867, siendo nombrado como presidente provisional ¿no? Ahora, el Congreso va a promulgar la Constitución de 1867 y posteriormente va a proclamar como presidente constitucional a Prado. Entonces, Prado va a encontrar pues al país básicamente, ¿no? Mariano Ignacio Prado va a encontrar al país en una serie de crisis, el Congreso recién se estaba instalando, entonces él va a presidir el Congreso y se le va a otorgar a él mismo también, ¿no? La presidencia o se le va a proclamar como presidente constitucional a Prado. Ahora, estos acontecimientos hay que señalar, chicos, es que va a existir una sublevación contra Prado. Es así que el 22 de septiembre, el general Pedro Díez Canseco se pronuncia contra el gobierno de Prado en Arequipa. Mientras tanto, otra sublevación se dio pues en el norte al mando de José Balta. Ninguno de estos movimientos, hay que señalar, pudo ser derrotado por Prado, por lo que éste presentó su renuncia dejando el gobierno al general Luis Lapuerta. Es así que básicamente pues vamos a ver el breve, el breve mandato de Mariano Ignacio Prado. Es así que va a asumir pues como gobierno provisional el señor Díez Canseco, ¿no? Pedro Díez Canseco. Ahora, él va a instalar su gobierno el 22 de enero de 1868, donde declaró el restablecimiento de la Constitución de 1860 y la supresión de la Constitución de 1867. Ahora, él va a convocar a elecciones presidenciales, siendo elegido presidente de la República el coronel José Balta. Y es justamente lo que vamos a ver a continuación.
¿no? El gobierno del coronel José Balta, ¿no? Que va a abarcar del 68 al 72, eh, las comisiones electorales de 1868 arrojaron pues a la historia la victoria militarista de Balta frente a la derrota civil de Manuel Toribio Ureta. Ahora, en este contexto se va a dar pues el famosísimo contrato de Dreyfus. El contrato de Dreyfus, básicamente, ¿no? Es gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? O lo que hoy en día se conocería más como Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Encabezado por Nicolás de Piérola, ¿no? La casa de el judío francés a Dreyfus, hermanos, entregaba capitales al gobierno peruano a cambio de derechos de la comercialización del guano. Ahora, lo que hay que señalar, esto va a significar, pues, básicamente la liquidación del sistema de consignaciones, provocando la reacción aristocrática nacional, ¿no? Entonces, vamos viendo, pues, que esto se va a llevar a cabo en 1869. Ahora, gran parte de los fondos provenientes del contrato fueron invertidos, ¿no? En obras públicas, sobre todo en las ferroviarias, ¿no? En la que vamos a resaltar las de Enrique Meix. Y justamente a esto va relacionado, ¿no? Lo que les voy a mencionar a continuación. Ahora, es decir, que el contrato de IFUS, básicamente, la razón principal de la crisis fue la irresponsabilidad con la que se había manejado el dinero obtenido, pues, por la venta del guano y la corrupción de los consignatarios en la comercialización del guano. Ahora, la única salida para el país era efectuar una profunda reforma al sistema de explotación y comercialización de este fertilizante. Para emprender esa tarea, Balta nombró a Nicolás de Piérola ministro de Hacienda en 1869. Piérola va a presentar una salida para afrontar el déficit presupuestal y obtener mayores beneficios de la explotación guanera, acabar con el sistema de consignaciones y sustituirlo por un contrato monopólico con alguna compañía extranjera. Ahora, esta modalidad le va, eh, le va a permitir pues al Estado ejercer un mayor control sobre la comercialización del producto y evitar los fraudes, ¿no? Y es así que en 1870 el Congreso aprobó la firma del contrato con la Casa Francesa Dreyfus, en medio pues de las protestas de los consignatarios, ¿no? Hay que señalar que el judío francés Augusto Dreyfus constituyó pues una compañía que, reuniendo fondos necesarios, firmó el contrato que llevaba su nombre, ¿no? Por el que adquiriría 2 millones de toneladas de guano al término de los acuerdos vigentes con los consignatarios. Mientras tanto, Dreyfus pues, adelantaba fuertes sumas al gobierno peruano para que pudiera hacer frente a las necesidades más apremiantes. El contrato estableció que Dreyfus abonaría 35 soles por tonelada, ¿no? Los consignatarios venían pagando solamente 30. Al aprobar el Congreso el contrato, los consignatarios van a pretender pues subrogarse de él y hasta ofrecieron pues mejorarlo. Ahora, en su reclamo apelaron hasta la Corte Suprema y reiteraron su acción ante el Congreso, alegando que se le infligía pues un despojo y que no se le debía dar preferencia a extranjeros sobre nacionales. Pero la supo defender, por así decirlo, ¿no? Su compromiso asumido por el Estado pudo demostrar que, habiendo dado a conocer oportunamente las condiciones del contrato de los consignatarios, estos pues les habían rechazado y que formalizado el compromiso con Dreyfus, el Estado debía honrarlo para no perder crédito al no cumplir con la palabra empeñada. Y justamente ahí viene también lo que les señalaba anteriormente, que viene a ser la política ferroviaria y la oligarquía terrateniente.
Los ferrocarriles fueron dando el sistema económico y la intención con la que fueron construidos en lugar de ser las vías que permitían el desarrollo de la producción que vincularan a los pueblos, incrementando pues los mercados con los propios productos del interior. Es así que se convierten en conductos de desangramiento de las riquezas del país. Todos eran transversales y unían los puertos del litoral con los centros de producción de materias primas, por ejemplo, el del norte para el algodón el azúcar, y del centro para la plata y el cobre y otros minerales, y el ferrocarril para del sur, ¿no? Para de las lanas. Quedaba así establecido, como dice Heraclio Bonilla, un sistema eficiente de explotación que permitía pues a las clases propietarias aprovechar la apertura del mercado internacional. También la ferroviarización daba acceso a los comerciantes monopolistas a los mercados del interior, donde colocaban sus productos con menores costos. De otro lado, la política ferroviaria con Manuel Prado llegó pues al poder en 1872, donde va a contribuir a aumentar la deuda externa a 35 millones de libras esterlinas, cuya sola pues amortización demandaba 2 millones y medio de suma que señalaba Bonilla, lo cual equivale pues a la totalidad del presupuesto nacional. Finalmente, la falaz bonanza que trajo consigo el guano produjo pues el surgimiento de una nueva oligarquía sustentada en la hacienda pública y en la especulación, así como la acentuación de las diferencias regionales con la primacía del carácter costeño de la vida republicana y de manera indirecta el robustecimiento del gamonalismo andino. ¿Cuáles fueron las obras de Balta? El derrumbo, ¿no? De las murallas para modernizar Lima, se va a dar la construcción del puente Balta sobre el río Rímac, se va a construir el Palacio de la Exposición, el actual Museo de Arte, donde se va a exhibir el reloj de las 11 de altura, 11 metros de altura, que diseñó pues Pedro Ruiz Gallo. Se va a dar la creación del barrio de la Victoria, terreno que perteneció a la Victoria de Chenique, y se creó la Escuela de Agricultura en 1879, hoy la Universidad Nacional Agraria. Se construyó también la carretera Lima-Huacho y también se va a crear el pueblo de Ancón y la provincia de Tarapacá. Se va a dar también la construcción del ferrocarril Lima-La Oroya. Y finalmente, para finalizar el gobierno, se va a dar por la rebelión de los hermanos Gutiérrez, ¿no? En 1872, Balta convoca elecciones generales, siendo elegido como presidente de la República Manuel Pardo y Lavalle. Por primera vez un civil llegaba al poder, lo cual no fue aceptado por los hermanos Marcelino y Tomás y Silvestre Gutiérrez, todos coroneles de origen arequipeño, uno de ellos el coronel Tomás Gutiérrez, quien fuera ministro de Balta, se proclamó dictador. En la reacción más violenta que haya tenido pues lugar en la historia republicana, el pueblo dio muerte a los Gutiérrez, a excepción de Marcelino, quien se salvó, ¿no? Donde los cadáveres de los dos de ellos fueron colgados de las torres de la catedral y después quemados en la Plaza de Armas de Lima. En la reacción más violenta que haya tenido, pues, bueno, Balta va a ser fusilado en el cuartel San Francisco y asume pues provisionalmente el gobierno, ¿no? El vicepresidente coronel Manuel Herencia Zavalos, quien murió también asesinado. De esta manera pues vamos a dar finalización a lo que viene a ser la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, nos estaremos viendo en la siguiente semana.